Bueno, aquí hablando de cosas gastronómicas fuera de micrófono, pero toca pues hablar de cosas no gastronómicas, sino historias. Para aquellos de ustedes que tengan Twitter, pues hay un perfil que es Darío Madrid, que es el de uno de los mejores historiadores que se puede uno encontrar en las redes. Don Darío Madrid, en realidad llamado Don Gonzalo Fernández. ¿Qué tal está usted? Muy bien, encantado de estar aquí. Póngase el micrófono mucho más cerca. Pues encantado de estar aquí y agradeciéndole que me hayan llamado. Bueno, usted no es profesionalmente historiador. No, yo soy abogado y bueno, pues siempre he tenido mucho interés por el tema de la guerra civil y de ahí el libro. Bueno, ¿y cómo llega un abogado a historiador? Y no me responda lo de aquel torero de general. No, es que exactamente no soy historiador. Vamos, realmente soy efectivamente abogado. Lo que pasa es que de toda la vida, yo creo que hubo un momento ahí que tuve una equivocación, que me puse a estudiar Derecho y no a estudiar Historia, y realmente lo que me apasiona es la historia. Bueno, aparte, a usted le apasiona la historia, como me gusta a mí, en plan desmitificador. Exactamente, porque vas leyendo una serie de cosas y luego profundizas y ves que no es como te lo han contado. Y acaba de sacar don Darío un libro, Mentiras desveladas y víctimas inocentes de la guerra civil, donde no deja títere con cabeza en cuanto a tantos mitos sueltos sobre la República Española, lo que condujo a la guerra civil, la propia guerra civil, etcétera. Y usted, pues entiendo que ha querido plantear el libro como un homenaje a tantas víctimas silenciadas, porque fueron víctimas del Frente Popular, pero no solo, también hubo víctimas silenciadas. Las dos víctimas, a los dos tipos de víctimas, a las dos víctimas que fueron generadas por la guerra civil, que todas fueron inocentes y que por alguna razón, bueno, ya sabemos cuál es la razón, ahora mismo solo se puede hablar de las víctimas de un bando. Es curioso porque en este caso normalmente me dicen las víctimas causadas por la República ya fueron homenajeadas por Franco, por los franquistas, pero claro, se da la circunstancia que ya han pasado van a pasar 90 años desde la guerra civil. Llevamos ya casi 50 años en democracia. Y digo yo que ya es la hora de recordar a todas las víctimas de aquel terrible conflicto. Dentro de los mitos que se han impuesto, pues yo diría que casi por decreto últimamente sobre la guerra civil, está esta especie de maniqueísmo en el cual pues había un Frente Popular muy bueno y entonces apareció por ahí un general bajito que nadie se explica cómo, porque era idiota, mal militar, no tenía el apoyo de nadie, era fascista y además tenía voz de pito, y a pesar de todos esos defectos de repente logró alzarse contra el gobierno, derrotar a un gobierno pues, de amplia base popular y muy querido por la gente. En realidad, ¿cómo fue ese proceso que a lo largo de 1936 termina conduciendo a la guerra Bueno, civil? Es un proceso que se inicia en octubre de 1934. Hasta ese momento, más o menos, la gente, la mayoría de la población había admitido la República. Había sus problemas porque los republicanos, digamos de verdad, entre comillas, no permitían o no querían permitir que participaran en la red de la República aquellas personas que fuesen de derechas o monárquicas. Pero bueno, en octubre de 1934 accede al gobierno 3 diputados de la CEDA, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, y a partir de ahí el PSOE fundamentalmente trata de dar un golpe de Estado que fracasa en la mayoría de España, y únicamente en Asturias es donde los revolucionarios, los mineros, pues consiguen hacerse con el poder a base de una violencia extrema. Sí. Aquello lo derrota, esa revuelta contra el gobierno de la República, pues entre otros el general Franco al servicio de la República. La persona que está al frente. Pero poco a poco, en fin, esa revuelta, que por cierto, hay que decir que en Madrid, también hubo una revuelta en Madrid que durante varios días
Madrid estuvo tomada por las fuerzas de seguridad, porque los socialistas tratan de tomar los cuarteles de Madrid, pero no consiguen su objetivo, porque ellos pensaban que dentro de los cuarteles había personas que, digamos, que les iban a abrir las puertas. Y durante Madrid, por ejemplo, durante 8 o 9 días está vacía y hay un caos, hay disparos, hay tiros. En la Puerta del Sol hay pacos, francotiradores que disparan a la gente. Y, o sea, que no es que fuese una revuelta solamente para Asturias, como nos quieren hacer contar, era una revuelta para toda España. O sea, lo que pasa es que fracasó en todos los sitios, menos en Asturias, donde duró. Lo que pasa es que también en Asturias la represión por parte de los republicanos, digamos, de derechas, que era el gobierno que estaba en el poder, pues hay que tener en cuenta que eran los años 30. También había pasado en otros sitios, y realmente, por ejemplo, en una manifestación no se disolvían con porras. En muchas ocasiones se disolvía a bayonetas y a tiros. Y allí en Asturias, en los años 30, realmente hay una verdadera guerra en la que los mineros, que quizás no tuviesen muchos fusiles, pero sí tenían dinamita. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues hay miles de muertos. Aplicaron una violencia inusitada, y el gobierno republicano del momento aplicó una violencia inusitada. Y luego viene la propaganda. De lo que sucedió allí. Que si realmente fue muy grave, las izquierdas lo subieron de tono de forma que cuando llegan a las elecciones de 1936, de febrero de 1936, ganan, entre comillas, porque no está nada claro cómo esas elecciones se ganan o no se ganan, quién las gana, cómo las ganan, porque hay pruebas evidentes de que se manipulan las actas de las elecciones. Y de ahí pasamos a marzo de 1936, cuando una serie de generales empiezan a reunirse para a ver si dan un pronunciamiento tipo siglo XIX. O sea, de eso que... Un cuartelazo que se hacían con el poder inmediatamente y punto. Pero ese cuartelazo, entre comillas... Bueno, también tengo que decir que durante ese tiempo hay también en las calles una violencia brutal. Todos los días con varios asesinatos políticos. Exactamente. Sí. Los asesinatos políticos no estaban tan mal vistos como ahora. O sea, no parecía tan mal. O sea, nos parece parecer increíble, pero es cierto. Sí, en aquella época, digamos que tenían un cierto toque de naturalidad. Exactamente. ¿No? Para que hagamos una idea de la violencia que hay en la Segunda República, si ETA asesinó unas 850 personas, más todos los heridos que hubo, en 5 años de la Segunda República, hubo unos 3.600 asesinatos. 3.600 asesinatos. O sea, estamos hablando de que la convivencia era casi imposible. Bueno, pues esa serie de... Bueno, es que realmente la República murió porque ninguno de los partidos entonces existentes creía en la democracia, ni a izquierda ni a derecha, ninguno. Bueno, alguno habría. Los liberales, digamos, pues entiendo que sí, o lo intentaban. Bueno, no sé. Pero realmente bueno, no... dice usted en el libro que el alzamiento no fue el 18 de julio. No, fue el día 17. Y además el 17 en Melilla, el 17 a las 7, a las 5, 17 a las 17. Y bueno, ahí también, ¿ves? También quiero hacer en este momento, pues, por ejemplo, mi abuelo le tocó hacer la guerra con los republicanos. Pero, por ejemplo, en Melilla, los militares se sublevan contra, digamos, la persona que está allí al mando, el general Romerales. Y el general Romerales lo único que hace realmente es tratar de defender la legalidad. Y al final ese hombre acaba siendo fusilado por el bando de Franco. Por el bando de Franco, que es realmente pues una injusticia, porque simplemente se puso enfrente de, vamos, cumpliendo sus funciones. Bueno, hace un repaso don Darío Madrid, de algunas de las víctimas que se produjeron. Hay víctimas pues muy sonoras, muy conocidas. ¿Quién no sabe que José Antonio Primo de Rivera fue encarcelado y ejecutado por la República? ¿Quién no sabe que Melquiades Álvarez fue también ejecutado por el gobierno de la República?
presidente del Congreso, que fue, efectivamente. De hecho, poca gente sabe que la República, el Frente Popular, mató a 8 ministros de la República, mientras que en el bando franquista solo mataron a 1. Es un dato curioso. Pero habla usted de lo que fueron las checas, es decir, la represión a tanta gente del común, y habla también de la persecución religiosa, habla de la represión posterior. La represión posterior a la guerra, ¿hay mucho mito sobre ella? Hay mucho mito y además ha sido desmentido por Miguel Platón. Miguel Platón se encuentra una serie de expedientes en el cuartel general del Ejército, y todos esos expedientes se referían a las causas que se habían llevado a cabo después de la Guerra Civil contra los militares o personas del otro bando. Primero hay un mito en cuanto a que después de la guerra esa represión fuese desorganizada, que la gente fuese llevada a las cunetas y fuese enterrada en las cunetas. Eso realmente puede haber casos, no digo que no, pero no es realmente así. Realmente sería una excepción. Se celebraba un juicio sumarísimo, que realmente pues no tenía las garantías que ahora mismo puede tener cualquier juicio, pero no es que se llevasen a una persona como hizo al principio de la guerra el otro bando, lo llevase a la Vaca, por ejemplo, o a la carretera de La Coruña, y le pegase un tiro allí. Simplemente se celebraba un juicio muy rápido, efectivamente, y en ese juicio pues se dictaminaba la pena que fuera. Y entre estos de la pena, efectivamente, estaba la pena de muerte. Pero claro, esas personas se sabía dónde fueron enterradas. Normalmente fueron enterradas en cementerios, en fosas comunes o incluso en tumbas individuales. El número de fallecidos, según o ejecutados, según Miguel Platón, que por supuesto una víctima es algo terrible, serían aproximadamente unas 15.000 personas, y no la barbaridad pues que nos están diciendo de más de 150.000. 15.000 personas en toda España en la represión de posguerra. No se sabe, es 15.000 arriba que 17, 1.000 arriba, 1.000 abajo, pero de ese orden de magnitud. Porque eso está detallado. O sea, solo en Madrid las matanzas de Paracuellos fueron 5.000 personas, más o menos, 5.000, ¿no? 4.000, sí. Y solo matanzas, en Madrid en un mes. Y unas matanzas perfectamente controladas. O sea, no como nos quieren contar que fue hecho por un grupo de incontrolados. Esas matanzas duraron más o menos durante un mes. Esa gente, por ejemplo, se le cogía donde está ahora el Ministerio del Aire, esa pobre gente, que era la cárcel modelo de Madrid, y desde la cárcel modelo de Madrid se les llevaba a Paracuellos. En las calles de Madrid se puede en coche, en autobuses de 2 pisos, y fue una matanza absolutamente controlada. Habla usted de un tema poco conocido, que es el de los barcos prisión del Frente Popular. ¿Qué eran esos barcos prisión? Pues los barcos prisión era pues simplemente cárceles. No tenían sitios donde, que hubo los dos bandos, los barcos prisión, simplemente prisiones, cárceles donde se encerraba a las personas en unas condiciones de hacinamiento terribles, y que en varias ocasiones el Frente Popular, incluso los nacionalistas vascos, cuando había algún bombardeo nacional en la zona, pues la forma de represalia era acudir a aquellos barcos y asesinar a las personas que se encontraban en ellas, que estaban en muy malas condiciones. Por ejemplo, digo los dos mandos, además, por ejemplo, uno de los que estuvo en un barco de prisión fue Azaña durante el año 34. O sea, que no era una cosa realmente extraordinaria. Y hubo muchos barcos. De hecho, mi abuelo Anselmo estuvo en uno de ellos en Cartagena. Habla usted de las víctimas de un bando, de las víctimas de otro bando. Yo personalmente, esto es una opinión mía, no se la quiero atribuir a don Gonzalo. Creo que en una guerra como la que vivimos pues se cometen barbaridades sin cuento por ambos bandos. Hay episodios realmente repugnantes por ambos bandos, pero esta es la opinión mía, aquí entra. Creo que hay una disparidad brutal en cuanto a la intensidad del crimen en un bando y en el otro. Es decir, sería, creo, enormemente injusto equiparar en brutalidad
a ambos bandos. Se cometieron muchísimo más crímenes y muchísimo más brutales por parte del Frente Popular que por parte del otro bando, pero eso es opinión mía personal. Normalmente puede ser así, pero vamos, a mí no me gusta olvidarme de lo que pasó pues por ejemplo en Valladolid o con la Falange o muchos otros sitios. ¿Qué pasó? Bueno, pues asesinatos, los mismos paseos que se podían dar en Madrid, muy parecidos, se daban en otras zonas de Madrid donde gobernaba, vamos, donde tenía el poder los nacionales. O sea, no fueron hombre, realmente lo que pasó en Paracuellos y efectivamente la violencia con que asesinaron a muchos religiosos, que a mí es algo que no me cabe en la cabeza, es efectivamente, podemos decir, es posiblemente más grave que lo que pasaba. Además, la República se supone que tenía que defender la legalidad republicana, o sea, eso es otra, y realmente no defendía absolutamente. Permitieron la existencia de las checas en Madrid, quizás porque ya el gobierno no estaba en Madrid y no pudieron, pero bueno, eso es una teoría que no la vamos a poder comprobar nunca, pero efectivamente yo creo que es importante decir que hubo represión en los dos bandos. La hubo, y barbaridades en ambos bandos, y canallas en ambos bandos, sí. Eso es indudable, ¿no? De todas las historias de las víctimas que usted analiza en el libro, ¿cuál le toca más? A mí me llama mucho la atención el asesinato de las 23 adoratrices de Madrid, que ocurrió en noviembre de 1936. ¿Por qué? Porque fueron asesinadas en el mismo lugar donde fueron asesinadas luego, fusiladas, las 13 Rosas. Y por algún motivo solo podemos recordar a las 13 Rosas y no a las 23 adoratrices de Madrid. Además eran 23 monjas que no hacían ningún mal a nadie, ni habían hecho nada, y simplemente fueron buscadas después de un bombardeo en Madrid, las metieron en una casa y de esa casa las llevaron a la mañana siguiente y las fusilaron en una tapia del cementerio de la Almudena. Y eso, pues la verdad es que a mí eso no me cabe en la cabeza. O sea, es que no acabo de entender qué daño podían hacer esas monjas Está usted recordando a la obra Diálogos de Carmelitas, que llevó a la ópera Poulenc, ¿no? Sí. Donde se narra pues como la Revolución Francesa. Exactamente, además es que es ese modelo, es el modelo de la Revolución Francesa que se repite en la Revolución Rusa y que esta gente nos trae a Madrid, sobre todo al principio de la Guerra Civil, pero también hay que decir que antes de la Guerra Civil había un Odium Fidei, vamos, sí, clarísimo, ¿no? Sí, que se lo pregunten a los catalanes en Barcelona, por ejemplo, ¿no? 8.000 fusilados. A mí hay un tercer tipo de víctima que la verdad me enternece mucho, y es que mi padre era militar en el ejército de Franco, era enormemente antifranquista, o sea, odiaba a Franco porque odiaba a todos los religiosos, era muy anticlerical mi padre, pero era una bellísima persona a pesar de todo. Y recuerdo, después de que murió, que encontré en su expediente militar una carta que me conmocionó muchísimo, de un pobre señor canario de 70 años que escribía a mi padre para ver si le podía ayudar a que le dieran una pensión porque no tenía manera de vivir y su único hijo había muerto en la Guerra Civil. Su único hijo, que era un canario al que le importaba un bledo, un bando, le importaba un bledo el otro bando, le movilizaron porque le tocó en Canarias con el bando nacional, le enviaron al frente y al final resulta que termina muriendo el último mes de la guerra de pulmonía en Jaca, en Huesca. Y como murió de pulmonía, pues su padre se queda sin pensión, ¿no? Todo este tipo de víctimas que no eran de ningún bando y que murieron a decenas de miles en la guerra. Es, ¿no? Otro mito que pensamos que en España se dividió automáticamente en dos bandos. Efectivamente, aquel que le tocaba luchar porque estaba en Madrid, como por ejemplo a mi abuelo le tocó luchar en la Sierra de Guadarrama, con los republicanos. Y curiosamente, cuando termina la guerra, mi abuelo, que había alcanzado el grado de teniente, mi abuela le hace quitarse todas las insignias para que no supiese represalias, pero aún así es detenido. Quien le saca de la cárcel son sus antiguos compañeros que subían a esquiar a Navacerrada con él antes de la guerra y que estaban en el bando nacional, es que había estado en la brigada alpina.
el bando alpina. El bando alpina, digamos que hubo dos, uno en el bando republicano y uno en el bando nacional. Entonces ahí lucharon los que antes de la guerra habían estado esquiando tranquilamente por la cerrada juntos. Bueno, ¿cuánto tiempo le ha llevado a escribir este libro, Pues este don libro, Gonzalo? casi 2 años. 2 años. Hace 2 años. Lo que pasa es que tiene ya una idea anterior de lo que... ¿Tiene usted previsto algún acto en Madrid o fuera de Madrid pues de presentación del libro? Nos ¿no? ha pillado las vacaciones de Navidad. Vacaciones, de hecho estaba fuera, pero imagino ya que cuando terminen estas fechas la editorial Esfera de los Libros pues tendrá la pues de... Darío Madrid, mentiras desveladas y víctimas inocentes de la guerra civil. Pues un libro muy recomendable. Quienes sigan a don Gonzalo Fernández, que escribe como Darío Madrid en Twitter, pues ya se pueden hacer una idea con esos hilos excelentes sobre historia de aquella época que don Darío escribe. Y quienes no tengan Twitter, no participen en Twitter, pues de verdad que se lo recomiendo. Un libro, pues en fin, lleno de datos. Y yo creo que bastante desapasionado, desapasionado en el sentido de, don Darío no toma partido por nadie, describe unos hechos tal como son, aunque luego él pues se pueda apasionar por lo que al final no fue sino una historia triste de tantas víctimas de un bando y de otro, ¿no? Exactamente. Pues don Darío, muchísimas gracias. Por cierto, ¿tiene usted ya previsto algún otro libro? Pues... Es que me encanta saber a qué se dedican los escritores. Pues me gustaría incidir más en una segunda parte de este libro, sobre todo pues para hablar más de las víctimas que quieren que sean olvidadas, y bueno, también hacer mención a las víctimas del otro bando, que también me parece, y algunas otras historias que tengo guardadas. Muy sugestiva esa fotografía de el Cerro de los Ángeles, exactamente. Con el fusilamiento del Sagrado Corazón. Exactamente. Episodio que poca gente conoce, que daba una idea de la irracionalidad absoluta. Sí, eso es completamente absurdo, fusilar a una estatua de Jesús que está... Pero bueno, el fanatismo les llevaba... Bueno, lo destruyeron completamente, el monumento. Y el monumento, curiosamente, sigue destruido y al lado se levantó una réplica, digamos, pero lo destruyeron completamente. Y las 5 sacerdotes que andaban por allí también fueron asesinados. Eso, lo de la persecución religiosa, la verdad es que es una especie de plaga en determinado movimiento progresista español en los últimos 2 siglos, a raíz de la Revolución Francesa. Son culpables de... Parece que fuera como obligatorio para ser de cualquiera la progresista el ser antirreligioso, ¿no? Y al final lo que sucede es que con eso pues digamos se automutilan, mutilan sus posibilidades y terminan arruinando sus propios proyectos políticos, porque la República no pasó un mes antes de que fuera la primera quema de conventos masiva, con lo cual automáticamente a todos los católicos los expulsaron. ¿Cómo se genera ese suceso? Es muy curioso, porque ese suceso comienza porque realmente era una democracia en que tú tenías que ser republicano, pero no podías ser, por ejemplo, monárquico. De hecho, hasta hicieron leyes para evitarlo. Entonces, ese suceso sucede porque en la calle de Alcalá, a unos monárquicos se les ocurre poner el himno de la marcha real, y a partir de ahí se lía una gordísima. Y acaban primero quemando el ABC, donde hay 5 muertos, 5 no me acuerdo cuántos, y acaban quemando los conventos y las iglesias de Madrid, y luego se extiende por toda España. Sí. De hecho, se perdieron obras de arte. El Cristo de Mena que los legionarios sacan en Málaga es una réplica, eso no existe. Y si te vas por las iglesias de Madrid y ves las tallas y preguntas, creo que salvo el Cristo de Medinaceli pocas subsisten. El Cristo de Medinaceli subsiste porque un oficial de la República lo escondió. Me contó una vez un notario amigo cómo logró
que las enfervorizadas masas republicanas no quemaran el registro civil de Barcelona, porque se presentaron allí a quemarlo y entonces no se le ocurre otra cosa que quitarse la chaqueta, quitarse la corbata, abrirse la camisa y subirse a una trila y decir: compañeros, no podemos quemar esto. ¿Cómo que no? Lo vamos a quemar. Dicen: no, aquí están las pruebas para juzgar y condenar a los burgueses. Y dicen: ah, pues es verdad, y se fueron, ¿no? Y con eso logró que el registro civil de Barcelona no fuera quemado. Bueno, muchísimas gracias, don Gonzalo, muchas felicidades por el libro, muchas felicidades por la labor de divulgación histórica que hace usted a través de las redes. La verdad es que está habiendo una explosión de verdad. De verdad, sí, Sí, de historiadores que se acercan a las cosas que pasaron y lo cuentan tal cual fue. O sea, es que, en fin, no hace falta... Me encanta lo de inventarse, mentiras desveladas. Exactamente. Y entre las olas sola. Acabó de víctimas inocentes, además. Pero el Sí, primer víctimas idea era inocentes. solamente mentiras, pero bueno, digo, bueno, ¿pero qué vamos a olvidar a esta gente? Porque estas señores estén ahora en el poder y no quieren hablar, de ello. La verdad es que el Partido Socialista es experto en la manipulación de relatos históricos. Es una cosa realmente espectacular. Bueno, muchísimas gracias, don Gonzalo, don Darío. Supongo yo prefiere que le llamen don Gonzalo, ¿no? Me es Ya le da absolutamente indiferente. Bueno. De hecho, me felicitan el santo. Lees inverosímil. Perdón, Darío. San Darío. Lees inverosímil, ¿no? Bueno, pues muchísimas Leeremos el gracias. libro, ¿no? Hay que leerlo. Digo yo que sí. Sí, Invocamos a nuestros compañeros para que entren con la opinión de los oyentes y despedimos a don Gonzalo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, amigo. Muchas gracias. Y gracias. Estamos... Sí, está aquí entrando doña Carmen Carbonell. Es que está tan abarrotado, como decía la plaza, abarrotado. ¿Cómo está la plaza? Abarrotada, que claro, no había hueco para que entrara la opinión de los oyentes y sabe don Luis que es lo más importante de este programa porque con su ayuda nosotros hacemos cada día pues un programa un poquito mejor porque a veces la audiencia es muy juiciosa, casi más que los contertulios que tenemos a veces en la mesa. Sí, sobre Ahí todo. lo dejo. Yo no me Ahí lo dejo y no miro a nadie, que luego me condeno. Son En fin. juiciosos, pero se interrumpen mucho, ¿verdad? Sí, por eso. Aquí hay un galardón que es ser interrumpible, que es tener derecho a ser interrumpido y no todo el mundo puede ser interrumpible. Así que piensen ustedes que es un auténtico galardón. Bueno, les recuerdo la pregunta que lanzábamos esta mañana. Hablando en serio, ¿cree que Pedro Sánchez es gafe? Y atención a las opciones. La primera, sí, es gafe. La segunda, no, es malvado. La tercera, es gafe y malvado. Y la cuarta, no es ni gafe ni malvado. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Pero por qué le habéis llamado gafe? Pues porque, oiga, pasa de todo con Sánchez, ¿eh? Tenemos pandemia, el volcán de La Palma, Vale, sí, lo la retiro, Dana, retiro. el No, apagón. ya está. Yo no creo que... Y es que no creo en los gafes. Vamos, incluso creo que Almodóvar va a sacar una nueva película. O sea, no hay catástrofe de la que nos libremos. El Madrid ganó la Copa Europa, entonces con Sánchez en el poder, con lo cual creo que gafe no es. Pues será otra cosa, será malvado. Pero es del Barça. ¿Pero él. usted cree en los gafes? ¿Es del Barça, No, Pedro no sé. Sánchez? Tiene Yo toda la tampoco, pinta. es que mi No. problema es que no creo que haya gafes. No, No, no. Hay, Yo- hay malvados, pero gafes... malvado. Y sí. Eso usted tontos. cree es malvado. ¿Y usted cree que es malvado? Yo creo que es malvado, ¿Usted? sí. Sí, pero puede ser gafe y malvado, porque el gafe no depende de tu maldad. Depende de que seas un cenizo. Es decir, que te estalle el volcán no tiene culpa Pedro Sánchez. ¿No? Es gafe y malvado. Yo corrijo mi voto, que había puesto... es interrumpible. Había puesto... No, es malvado. Yo pongo gafe y malvado, sí. Pues de momento el 59% de los encuestados en Twitter considera que esa es la opción ganadora, la de que es gafe y malvado. La segunda opción más votada... 59%. Eso es, 59%. Casi 6 de cada 10. El 33% de los apoyos va para no es malvado, solamente malvado. El 33%. Hay un 6% que dice que es gafe y hay un 2% que dice que no es ni gafe ni malvado. Puede ser que sea algo peor, don Luis. Y es que, de hecho, en las publicaciones de YouTube me encuentro con alguien que se llama RRM8958 que dice que es un sinvergüenza, que es mucho peor. Foltrán en esas publicaciones de YouTube dice que es un psicópata crónico y un personaje malicioso. Más nos valdría perderle que encontrarle.
Ángel Fajardo del Barco dice que ni una cosa ni otra, que es un alien, un perfecto organismo para la supervivencia. Y de hecho hizo un manual de resistencia que también podría ser un manual de supervivencia, esa autobiografía de Pedro Sánchez. En Twitter, Topomares dice que Pedro Sánchez es un ególatra malvado, mafioso, vendido al narcoglobalismo 2030, esa Agenda 2030, y que tiene comprado a todo el mundo. ¿Y se acuerdan ustedes que de Zapatero también se decía que era un poco gafe? Pues nos dice Veranova Novísima que es malvadísimo, es el colmo de la maldad, la mala voluntad, no hace cosas peores porque no puede, sino porque no se atreve. Aún. También se decía que Zapatero era gafe y la realidad nos ha demostrado que de gafe nada, que era maldad todo. Y con Pedro Sánchez igual. También se decía en muchas ocasiones de, ay, no, es que hacen las cosas porque son tontos. Bueno, yo creo que tienen una estrategia bastante clara. Y termino con un comentario del chat de YouTube, don Luis J.O. Rari71, que dice, Pedro Sánchez no es gafe, simplemente comete fechorías y es imposible que le salgan bien. Aquí habría que preguntarse bien para quién, ¿no? Porque desde luego para el entorno de Pedro Sánchez parece que le van las cosas bien en el sentido de que todavía no ha sido juzgado por todo lo que ha hecho don Luis. Bueno, ya tocará, ¿no? Digo yo. Esperemos que llegue ese momento. Que le quiten lo bailado, ¿no? Bueno, si acaba alguien depende. en el trullo, pues, no sé yo si va a bailar. Al final, lo que se lleva uno de esta vida está muy influenciado por el último minuto. Imagine usted que está de viaje en Egipto. Ha visto cosas maravillosas. Las pirámides, Luxor, Karnak, todo allí. Dice, qué civilización tan increíble. Y se lo ha pasado estupendamente, ha comido muy bien, un clima excelente, la gente encantadora. Como el último día, antes de volver a España, le roben a usted la maleta, vuelve usted a España diciendo, ¡qué terrible viaje! Cuando, si lo piensas objetivamente, dices, oye, pues si te lo has pasado estupendamente, simplemente por una cosa que ha pasado al final, no... Sí. Llegas llorando como el niño de Iberia. Sí, estás tan tranquilo, estás fenomenal y de repente te apuñalan. Y un cocodrilo del Nilo te muerde las pelotas. Pues, es un final feliz, desde luego. Yo el otro día reflexionaba... Iba a caer el cocodrilo. La civilización egipcia pues fue una civilización muy gloriosa, duró mucho tiempo, espectacular, Sí. pero vamos, no tiene ni punto de comparación con la hispana, con la civilización española, y lo ejemplifico en una cosa. Inventaron el modo de curar la carne y en vez de hacer jamón ibérico se ponen a hacer momias, o sea, están completamente tirados. No, pero hemos heredado de la posición esta sí que yo creo que se ha transmitido. Es así. De generación en generación, sí. Pone la mano aquí detrás. Sí, yo creo que... Bueno, muchísimas gracias, don Mario Noya. Hoy se ha portado usted bien, ha hablado poco. Es que vienen los Reyes, entonces pues yo creo que está haciendo mérito. Exacto, Claro, se nota. Exacto. Es el peor momento para un republicano. Sí. Don Julio Ariza, muchísimas gracias. Un placer. Además, no interrumpa tanto a don Mario. eso es verdad. No. Hoy he hecho lo que he podido, sobre todo a Hughes, que casi no ha abierto la boca. Muchísimas gracias, don Paco ¿Cómo Santas. Muchas gracias y yo encantado. Yo es como el de los tres tenores, el mudo, ¿no? De los... No, para que veas, Hughes va a escribir un libro. Lo que he tenido que sufrir en esta vida. Puede usted traer para la siguiente tertulia una bocina de esas de Harpo Marx. Estáis fatal, ¿eh? Sí. Vamos ¿Ha a pedido probar. muchas cosas a los Reyes? No, la verdad es que ni me he acordado, ¿no? Pero bueno, acordado. estamos a tiempo todavía. Por el amor del cielo. Bueno, doña Carmen, Unas camisas. muchísimas gracias. ¿Usted sí ha pedido muchas cosas a los Reyes? Yo es que además me lo merezco todo, por Sí, la señor, paciencia sí, que señor. tengo. O sea, que yo es que no hace falta ni que haga carta, ya saben que yo me lo merezco Sí, todo. señor, porque estoy seguro de que en casa no la deja usted hablar nada, ¿verdad? Así son las cosas, don Luis, así son las cosas. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro, gracias a la audiencia que nos ha estado enviando su opinión. Y nos vamos, pues creo que toca una pausa publicitaria, ¿no? Así es, nos vamos a una pausa toca publicitaria. Una pausa publicitaria. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos.
Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Radio Libertad, más cerca de ti. Terminamos el programa hablando con don Adolfo Albistur. Buenos días, don Adolfo. Muy buenos días. Si tienes artrosis en las manos y el dolor y la inflamación forman parte de tu día a día, tenemos buenas noticias para ti. Los guantes de Relax Quantic Nanotech son los guantes que ofrecen todos los tratamientos recomendados por los reumatólogos, consiguiendo aliviar estos síntomas en sesiones de tan solo 20 minutos. Ahora además tienes 2 efectivos productos para tratar el dolor de la rodilla y la zona lumbar. La rodillera, de Mejorando tu Vida, con ondas de radiofrecuencia, y el cinturón, que con una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración, alivia el dolor de la zona dorsal y lumbar. Llama al 900-730-122 y consigue estos tratamientos por menos de lo que crees. Y si eres oyente de Radio Libertad, los tienes con el libro Historias de nuestros médicos y un servicio 24 horas de telemedicina. 900-730-122 y di adiós al dolor de la artrosis. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes. Esperamos que hayan disfrutado de la tertulia y que les haya interesado la actualidad informativa. Vamos a concluir un año, pues hombre, que no ha sido bueno para España, no ha sido bueno en el sentido de que continúa un gobierno muy destructivo al frente de los destinos de la nación. Pero bueno, sí que ha sido bueno si miramos las cosas desde el punto de vista de todo lo que ha pasado para erosionar el poder de ese gobierno destructivo, en especial pues que salgan a la luz todos los desmanes, sobre todo en el terreno de la corrupción, que el gobierno ha llevado a cabo. Yo creo que estamos sentando las bases también con la reacción de la gente en el terreno electoral para que 2026 sea un año enormemente bueno, pero habrá que esperar y ver. Bueno, mañana volveremos a las 7 de la mañana. Hoy recuerden que hay Dando Caña a las 12. Hasta mañana a las 7 y pórtense bien y disfruten. Mañanas en Libertad con Luis del Pino.